Buenos días, que Dios te bendiga. Me gustaría enviar un saludo muy grande y especial a las personas que se conectan con nosotros desde el minuto uno para buscar del Señor, con ese deseo, con esas ganas de estar en comunión entre hermanos y también comunión con Dios. Y también saludar a las personas que a lo largo de la semana se conectan a través de las diferentes plataformas y nos están visitando. Si estás de paso, si de casualidad estás viendo esto, si ya eres un habitual, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Y para empezar todo lo que está planeado para hoy, me gustaría compartir para ti un texto bíblico. Y no sé si a ti también te han contado historias, a mí lo han hecho desde la escuela dominical, historias de un Dios de poder, un Dios que abrió el mar, un Dios que ayudó a su pueblo en el desierto, un Dios que hizo descender maná del cielo, un Dios que se ha manifestado a través del fuego, de terremotos, un Dios de poder. Y te hace la pregunta: ¿qué ha pasado con el Dios de los hebreos? Y en la carta de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, del 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, a quien, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Wow! El poder que habitó en el terremoto, en el torbellino de fuego, en las plagas, ese poder se hizo siervo y murió por nosotros. Dice aquí que efectuó la purificación de nuestros pecados. Y Dios ha hablado en otros tiempos y ha hablado de muchas maneras, pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesús. Quizás tú esta mañana te acerques con un problema, con una dificultad en búsqueda de ese poder, en búsqueda de un milagro, pero te puedes encontrar algo mejor todavía. Te puedes encontrar al Hijo de Dios, el cual puede habitar en tu corazón. Así que lo que quiero esta mañana es que reflexiones y te pongas a pensar en lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia y sabiendo que puedes encontrar algo mejor todavía, lo cual es la presencia de su Hijo Jesús en tu corazón. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver.
Érase una vez un hombre llamado Daniel. Este hombre oraba y adoraba a Dios. Un día, el rey estaba sentado en su palacio. Este rey se llamaba Darío. Dos consejeros suyos fueron a solicitarle que hiciera una ley en la que nadie más pudiera orar y adorar a nadie salvo a él. Daniel se enteró de esta ley, pero él siguió en su casa orando a Dios con la ventana abierta. Los soldados del rey se dieron cuenta de lo que había hecho Daniel, entonces fueron corriendo a decírselo al rey. Rey Darío, hemos visto a Daniel orando y adorando a su Dios. Sí, por la ley que firmaste, tienes que echarlo al foso de los leones. El rey no quería, porque Daniel le caía muy bien, pero no tuvo más remedio que aceptar y echarlo al foso de los leones. Todos esperaban que los leones se comieran a Daniel, pero Dios cerró la boca de los leones y libró a Daniel. Al día siguiente, el rey Darío fue a ver si Daniel estaba bien y le preguntó: Daniel, ¿estás vivo? ¿Tu Dios te ha librado? Y Daniel le respondió: sí, mi Dios me ha librado y los leones no me han hecho nada. Al saber esto, el rey se alegró mucho y hizo una nueva ley de que todo el mundo adorase al Dios de Daniel. Lo que yo aprendo de la historia de Daniel es que él, a pesar de lo que le podían hacer, lo que le podía pasar, él seguía orando a Dios. Para nosotros eso es difícil de entender, porque nosotros, aunque tenemos libertad para orar, a veces no queremos. Y si lo hacemos es por obligación o porque nos dicen nuestros padres. Entonces, lo que hay que aplicar a nuestra vida, esta historia, es que tenemos que buscar a Dios, aunque las cosas no sean fáciles, como hizo Daniel. Y debemos recordar que Dios tiene todo poder para librarnos de las cosas más peligrosas que se nos puedan ocurrir, como lo hizo con Daniel en el foso de los leones. Adiós. Nos encontramos en plena pandemia y si bien es cierto que gracias a Dios parece que hay una mejoría, todavía queda un tiempo hasta que podamos volver a la normalidad, o como se le está llamando ahora, a la nueva normalidad. Son tiempos difíciles para todos y uno de los peligros que atravesamos durante este tiempo es olvidar quiénes somos. Hay muchos cambios a nuestro alrededor. Hemos dejado algunas rutinas, cosas que hacíamos siempre, y nos encontramos con rutinas nuevas, con cosas que antes no hacíamos. Da la impresión de que el mundo entero ha cambiado. Y eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero nunca debemos olvidar quiénes somos. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a nuestro alcance un montón de recursos que otras personas no tienen. Podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos escucharle. Podemos descansar en Él, tenemos la ventaja de saber que Él está en control de todo. Y no hay nada que se escape de sus manos. Necesitamos recordar quiénes somos porque a veces el miedo intenta paralizarnos. También a nosotros. Es muy fácil dejarse llevar por el pánico cuando todo el mundo alrededor está aterrorizado. Pero hoy quiero recordarte que si has entregado tu vida a Jesucristo, si tú eres uno de sus discípulos, no puedes dejarte llevar por la corriente del miedo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos dice, a partir del versículo 25, que no nos angustiemos. Seguro que te suena la historia. Y dice algunas cosas que podrían producirnos o provocarnos angustia. Habla de la comida, habla de la bebida, cosas, diríamos, básicas para sobrevivir. También habla de la ropa. La ropa es una gran necesidad, quizá no tan fuerte como la comida, pero al fin y al cabo necesaria. Luego habla de cosas que nos angustian, pero que no podemos cambiar. Habla de añadir a su estatura un codo. Otras versiones dicen vivir un poco más de tiempo. Sea como fuere, se refiere a cosas que no podemos cambiar.
Hoy en nuestra situación lo adaptaríamos diciendo que no nos angustiemos por el trabajo, si el trabajo va a continuar o no, si el ERTE va a durar o no, si la economía va a mejorar, si vamos a poder comer, si vamos a poder pagar el alquiler, si vamos a poder cubrir las deudas, los préstamos, los compromisos, si nos vamos a enfermar o no. Jesús les dice y nos dice, fijaros en las aves, fijaros en las flores, en los lirios del campo, cómo Dios los cuida. Pero me llama mucho la atención una frase que dice en este pasaje de Mateo capítulo 6. Dice, los que no creen, es normal que se preocupen. Los gentiles, dice, se angustian por todas esas cosas, Mateo 6:32. Pero vuestro Padre sabe. Este pasaje es muy especial porque nos diferencia a los cristianos de aquellos que no lo somos. Es verdad que todos tenemos preocupaciones, todos tenemos cosas que nos producen angustia o nos quieren producir angustia, pero hay una gran diferencia en saber que nuestro Padre es consciente, conoce todos los detalles, Él conoce toda tu situación. No tienes por qué llevarlo solo, no tienes por qué angustiarte. Tu Padre celestial sabe aquellas cosas. Así que no te dejes llevar por el miedo, no olvides quién eres, porque tu Padre está en control de todo. Y Mateo 6:33 dirá, tú encárgate de buscar primero el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, concéntrate en seguir a Dios y deja que Él se preocupe de ti. Pero es normal que el temor asalte. Hay sentimientos que vienen y hay razones para tener miedo muchas veces. Si un familiar está enfermo, es normal preocuparse. Si la gente que te rodea está enfermando, está contagiándose, es normal de tener cierta preocupación y es normal también cuidarse, pero no debemos dejarnos llevar o controlar por el temor. Dice la Biblia que cualquier pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, es decir, tenemos que entregárselo a Él, tenemos que sustituirlo por nuestra dependencia de Él. No olvides quién eres. Como cristiano, sabes que el Señor Jesús es tu pastor y como diría el Salmo 23, nada me faltará y aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Si eres cristiano, si el Señor es tu pastor, puedes decir eso, puedes confiar en Él. Hoy quiero recordarte en esta mañana que como hijo de Dios cuentas con la protección de Dios sobre tu vida. Cuentas con su cuidado sobre tu vida y también con su presencia, con su compañía. No todo va a salir como nos gustaría, pero sabemos que todo tiene un propósito y que Dios está en control. Y Dios, por cierto, usa todo para nuestro bien. Hoy quiero hablarte de un hombre de la Biblia. Es un personaje muy conocido en las Escrituras, formaba parte de la élite. Digamos que era un hombre muy preparado, era alguien muy correcto, era fiel a Dios, pero a pesar de todo eso, hubo una situación global que le afectó como a todos. Es posible que ya estés adivinando de quién estoy hablando. Fue alguien que sufrió en su tierra una invasión, fue llevado, diríamos, o deportado, casi secuestrado a Babilonia, junto con sus 3 amigos. Sí, ya te he dado muchas pistas, estamos hablando de Daniel. Daniel lo pasó realmente mal. Tenía una situación grave, una situación que afectaba a todos. Tenía un futuro brillante antes de ser deportado a Babilonia y ahora aparentemente todo se echaba a perder. Llega a una tierra extraña y lo primero que hacen es cambiarle el nombre. Daniel, como muchos saben, significa justicia de Dios o Dios es mi juez. Nada más llegar a esa tierra le ponen un nombre pagano, Belsasar, que significa algo así como un dios falso llamado Bel o Maruk, protege su vida. De Dios es mi juez a un falso dios protegiéndole. Qué cosa más terrible para Daniel, solo es el nombre, pero ya nada más llegar intentaban dañar también su identidad. Estaba en otro lugar, con otra lengua, con otras costumbres, tanto él como sus otros 3 amigos. Una situación realmente difícil. Iba a ser entrenado durante 3 años en el Palacio Real. Le iban a preparar y lo primero que hacen es alimentarle con la dieta real. Y aquí hay un versículo en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, muy conocido, que dice: Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey, y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y este Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es mucho más que comida y bebida. Tiene que ver con disciplina, con esfuerzo, con estar alerta, con no dejarse llevar. No contaminarse tiene que ver aquí con no dejarte comprar o seducir por lo que todos los demás hacen. Daniel podía haber comido y, por cierto, podía haberse aprovechado la situación, pues era la mejor comida, la mejor alimentación del rey. Podía haber olvidado su origen, podía haber olvidado su nombre, podía haber olvidado incluso su fe. Pero Daniel nunca olvidó quién era. En estos días hemos intentado cumplir las leyes, cuidarnos, cuidar las distancias, cuidar a los demás, y es correcto, por el testimonio, por la salud de todos. Pero no debemos dejarnos llevar por el miedo o por lo que todos hagan. No debemos dejar que el miedo nos bloquee porque somos hijos de Dios. No debemos tener miedo a otras cosas más que a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, dice que no temamos a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y curiosamente el pasaje de Lucas 12 sigue diciendo que ni siquiera los pelos o los cabellos de nuestra cabeza están olvidados por Dios. Curiosamente, un Dios al que debemos temer está en control de cada detalle de nuestras vidas. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Tu salud está en sus manos, como cada detalle de tu vida. Curiosamente, en Hebreos encontramos que Jesús, en el capítulo 2 de Hebreos, dice que Jesús vino a librarnos del miedo a la muerte. Un miedo que esclaviza, dice la palabra de Dios, que te hace esclavo. Un miedo que te hace estar pendiente de que si te enfermas y a dónde va a llegar todo esto. Por eso no debemos olvidar quiénes somos, y como dice Romanos capítulo 8, estamos seguros de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvides quién eres. Si tú eres hijo de Dios, puedes estar seguro y confiado como lo hizo Daniel. Y vamos a ver algunas pinceladas de la vida de Daniel. En el capítulo 2 encontramos que le piden ayuda a Daniel. Te animo a leer el libro de Daniel en estos días. Es un libro apasionante, pero hoy solo destacaremos algunos puntos importantes de su vida que nos ayudan a no olvidar quiénes somos. En el capítulo 2 encontramos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie podía descifrarlo. Es entonces cuando interviene Daniel. Daniel sabe que es una situación complicadísima y pide ayuda a sus amigos, orando y pidiendo misericordia de Dios. Y Dios le da la interpretación del sueño. Curiosamente no era algo que Daniel podía hacer, pero Dios sí podía hacer. En estos días hay muchas cosas que tú y yo no podemos hacer, pero Dios sí puede hacer. Nosotros no podemos cambiar los números, no podemos cambiar la enfermedad, no podemos cambiar tantas cosas, pero Dios sí puede. ¿Nosotros qué podemos hacer? Podemos orar al Dios que sí puede. Podemos esperar en el Dios que todo lo puede. Y podemos animar a otras personas a buscar a ese Dios que todo lo puede, que quiere acompañarles y que quiere proveer para cada una de nuestras necesidades, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Cuando traen a Daniel para que interprete el sueño, él no se deja llevar por el reconocimiento, sino que siempre busca que la atención, la mirada, se dirija hacia Dios. En el capítulo 2 de Daniel, el versículo 27, él dice: no hay sabio, no hay adivino, no hay nadie que pueda explicar este sueño, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. En otras palabras, lo que usted me está pidiendo es imposible, pero Dios puede. No puedo explicarte todo lo del coronavirus, pero hay un Dios al que necesitas conocer. No puedo garantizarte que vas a estar sano, pero hay un Dios que puede sanarte, y sobre todo hay un Dios que puede darte descanso y salvación. Dile a la gente: yo soy como tú, yo soy vulnerable, yo también puedo enfermar, yo también puedo caer, yo también puedo asustar como tú, pero tengo la paz de Dios, porque Dios se encarga de mí. Y es que la fe es más fuerte que el miedo, el amor echa fuera el temor, por eso no olvides quién eres.
Y cuando tengas oportunidad, como lo hizo Daniel, dirige toda la atención hacia Dios. Eso hizo Daniel y consiguió que el rey Nabucodonosor, a su manera, hiciera un edicto y diera la gloria a Dios también. Y seguimos con Daniel rápidamente y en el capítulo 3 encontramos una historia muy famosa. Los amigos de Daniel en el horno. No era Daniel el que cae en el horno, sino sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que por cierto también recibieron un nombre nuevo en esta cultura pagana, Sadrach, Mesach y Abednego. La situación para ellos era complicadísima. En el capítulo 3 había una estatua de oro que todos debían adorar. Y los amigos de Daniel decidieron no adorarla, porque su compromiso era solamente con Dios. Y hay un momento crítico en el capítulo 3 donde el mismo rey interviene y les anima a rechazar su fe. Es uno de esos momentos que marca la historia, digamos. Es un momento que distingue a los traidores que abandonan de los mártires, que son fieles hasta el final. Es un momento donde ser fiel a Dios te puede costar todo. No solamente ellos fueron fieles, sino que su respuesta en el capítulo 3 de Daniel nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros. En el versículo 16, ellos delante del rey le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay nada que hablar, rey. No hay nada que discutir, no hay nada que pensar. Y luego dan unas palabras tan sabias como equilibradas. Dicen: nuestro Dios, a quien servimos. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Sentimos la fe en esas palabras. Nuestro Dios puede. Versículo 18 dice: y si no, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu estatua. En otras palabras, si Él quiere nos sacará de esta. Si no nos saca de esta, nuestra fe va a seguir intacta porque somos fieles a Dios. Es curioso porque no estamos diciendo que vaya a ser fácil. No estamos diciendo que ser cristiano nos vacune contra la enfermedad. Estamos diciendo que la voluntad de Dios es lo que prima, lo importante. Estamos diciendo, como los amigos de Daniel, que si Dios quiere, Él nos puede sanar, Él nos puede curar, Él nos puede cuidar, nos puede mantener fuera del virus y lo que Él quiera. Pero que si Él permite otra cosa, nosotros seguiremos siendo fieles a Dios. Seguiremos confiando en Él. Nosotros no somos fanáticos. No somos personas que dicen que por ser cristiano el virus no te puede afectar. Los amigos de Daniel tampoco lo fueron. Nosotros no somos fanáticos que decimos que hay que ir en contra de la medicina o de las mascarillas o de las medidas de distanciamiento social o todo esto, ¿no? Pero sabemos que Dios está por encima de todo y Él siempre tiene la última palabra. Nuestra confianza no está en los médicos, aunque vamos al médico y respetamos a los médicos y oramos por los médicos. Nuestra confianza está en Dios. Nosotros no resistiremos, como dicen todos unidos, no. Resistiremos porque Dios es el que nos da las fuerzas, porque nosotros no hay suficiente. Esta voluntad de Dios, este ser consciente de que Él va a hacer lo que Él quiera y que su voluntad es perfecta, nos equilibra, nos centra. Es verdad que la Biblia dice: pedid y se os dará, y que todo lo que pidáis Él os lo puede dar, pero todo siempre y cuando coincida con su voluntad, que es perfecta, porque Dios es un Dios personal. Y lo que importa es su voluntad. Y por cierto, ninguno queremos otra cosa, ¿verdad? No olvides quién eres. Eres hijo de Dios y esperas en Él. No esperas en la suerte ni en las estadísticas. Y los amigos de Daniel nos lo enseñaron, tanto si somos sanos como si enfermamos, tanto si vivimos como si morimos, porque el Señor nos lleva con Él. Vamos a aceptar su voluntad y la vamos a seguir. Y terminamos y saltamos al capítulo 6 de Daniel, donde estamos viendo la importancia de no olvidar quiénes somos. Y Daniel no olvidó quién era. Y en el capítulo 6 lo encontramos en una situación realmente injusta. Él no estaba haciendo nada malo. Él estaba siendo íntegro, él estaba haciendo bien las cosas. Pero estaba siendo muy envidiado. Tenía enemigos que lo perseguían. Curiosamente, ellos no encontraban nada en qué acusar a Daniel. Por eso tramaron un plan, diseñaron un plan en el que engañaron al rey y consiguieron prohibir orar. ¿Prohibir orar? Ellos lo consiguieron. Cuando el rey recibe la noticia, o digamos, cuando acusan a Daniel delante del rey,
Cuando el rey intenta de alguna forma salvarle de todo esto, revisa las leyes, busca alguna vía de salida y ve que no hay, el mismo rey sentía que todo esto era injusto. Y es que hay situaciones en las que realmente nos parece injusto, cuando quizá una persona que está ayudando a los demás, un médico o alguien que ayuda a los demás, de repente se contagia, enferma, o una persona mayor que sentimos que no la están atendiendo bien por su edad, o que muere en soledad, o que no se pueden despedir, cosas que quizá nos parecen injustas, ¿no? En el momento. Nos duelen, pero al mismo tiempo no podemos cambiarlas. Una situación así era la que estaba viviendo Daniel, una situación grave porque él iba a ser condenado a muerte. Encontramos otra palabra especial en el capítulo 6 de Daniel, donde dice que cuando Daniel se enteró de esta ley, cuando Daniel supo que se firmó esta ley, entró en su casa. Y algunos pensarían, bueno, pues se puso a llorar o se puso a decir, Señor, ¿ahora qué? ¿Qué hizo? Abrió las ventanas de su habitación. Habitación que se enfocaba hacia Jerusalén. Y se arrodilló como lo hacía siempre, 3 veces al día. Oró, dice la palabra de Dios, que dio gracias delante de Dios, de su Dios, como solía hacerlo antes. Es decir, Daniel no solamente no olvidó quién era, sino que siguió siendo el mismo de siempre. Acababan de prohibir orar, y él no solo oró, sino que lo hizo con las ventanas abiertas, sin esconder nada, igual que siempre. Cuando Daniel es detenido, es juzgado, como la historia dice, es arrojado al foso de los leones. Al día siguiente llega el rey entristecido, derrotado, me imagino con la sensación de haber sido engañado, de haber cometido una injusticia. Aquel a quien él respetaba, quizá su amigo, no lo sabemos, pero alguien a quien él respetaba, estaba ahí pagando injustamente. Y dice la palabra de Dios que el rey grita y le llama y le dice, Daniel, ese Dios tuyo al que sirves ha podido librarte. Una especie de grito de, digamos, de desesperación. Por casualidad, ese Dios tuyo te ha sacado de esta. ¿Ha conseguido que no enfermes o que no mueras o que esto no se termine? Conocemos la historia y si no la conoces te la cuento rápidamente. Dios lo hizo. Dios le salvó. Esta vez Dios le salvó. No siempre Dios actúa así. Recordamos a los cristianos que eran muertos o destrozados por leones en el circo romano, precisamente por no renunciar a su fe. Curiosamente leones también. Es que Dios no siempre obra de la misma manera. En esta pandemia algunos cristianos han muerto, se han ido con el Señor. Otros han enfermado gravemente. Otros han sido asintomáticos, otros no han pasado por la enfermedad. Cristianos fieles que han muerto por esta enfermedad. Y todos confiando en el Señor y el Señor pendiente de cada uno de ellos, pero Dios con un plan que nosotros no sabemos. Él por encima de todo. Pero lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios es perfecta. Lo que sí sabemos es que en la vida de Daniel Dios fue glorificado. A todo el mundo le quedó claro que el protagonista no era Daniel, sino Dios al que él servía. Cuando fue librado, todos entendieron que el que le libró fue Dios. Cuando había sido deportado, cuando le habían cambiado el nombre, cuando casi le hacen olvidar quién era, también era Dios el que permitió esa situación. Así que Dios estuvo siempre en control de la vida de Daniel, aunque él no entendía todo. Daniel no olvidó quién era. No olvides tú tampoco quién eres, si eres hijo de Dios. No hay mejor manera de llevar gloria a Dios, de darle gloria a Dios, que ser quien eres. Los animales dan gloria a Dios cuando son lo que son. Nosotros como seres humanos damos gloria a Dios cuando hacemos aquello que Él ha preparado para nosotros. Así que no intentes ser lo que no eres. Dios te ha creado, no te dejes llevar por las circunstancias de tu alrededor. Dios es tu Padre y está en control. No olvides quién eres. Daniel no lo olvidó y eso no solamente le cuidó, sino que hizo que Dios estuviera con él. Ya estamos terminando, pero hay un personaje de la Biblia que no obedeció a la primera. ¿Recuerdas quién era?
Fue Jonás. Dios le manda a Nínive y él se quiere venir para España. Se va en un barco, hay una tormenta, finalmente es expulsado del barco, se dan cuenta de que todo era por él, bueno, él mismo lo dice. Y hay unas palabras ahí en Jonás donde le preguntan, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has metido en este lío? ¿Por qué has olvidado quién eres? ¿Por qué no has seguido a tu Dios? Que tú y yo no olvidemos quiénes somos. Que tú y yo imitemos a Daniel. Que tú y yo propongamos en nuestro corazón no contaminarnos, no dejarnos llevar por el pánico, por todo lo demás. Que nuestro temor sea a Dios. Que nuestro miedo sea de fallarle a Dios. Proverbios, el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Temer a Dios. Él está en control de todo. Busca primero el reino de Dios. Confía en Él y no tengas miedo. Deja que Él se encargue de todo lo que tú no puedes encargarte. Y descansa en su voluntad, que es perfecta. Y mientras dure esta situación y las que vengan, no lo olvides. Eres un hijo de Dios y cuentas con tu Padre Celestial que sabe cada cosa que te pasa. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias porque tú estás en control de la creación y tú de una forma especial estás en control de cada uno de tus hijos, aquellos que te hemos dicho que queremos que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Dices en tu palabra que estás pendiente de cada una de nuestras cosas, Señor. Gracias porque eres un Dios tan detallista, tan personal. Ayúdanos a no dejarnos llevar por el miedo. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las malas noticias, por el pánico, por la desesperanza. Ayúdanos a confiar en ti, a levantar los ojos, como diría el salmista, levantar los ojos no a los montes, sino a ti, de donde viene nuestro socorro. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Tú eres el Dios proveedor, eres nuestro Padre Celestial. Nos amas, nos cuidas y tú estás siempre a nuestro lado, Señor. Has prometido que vas a estar con nosotros todos los días. Y si nos toca atravesar enfermedad, si nos toca atravesar situaciones complicadas, sabemos que podemos contar con tu presencia. Y si nos toca irnos contigo, Señor, sabemos que tú has prometido un lugar para cada uno de nosotros. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque pasemos por un valle de sombra de muerte, tú siempre estarás con nosotros. Señor, danos esa fortaleza, danos esa confianza, no solamente para nosotros, sino para que podamos transmitirla a los demás, como hizo Daniel, de manera que todos te busquen, que se den cuenta que tú eres un Dios real, que cambia las cosas. Señor, no podemos tener el mismo miedo que si no te conociéramos, porque tú estás en control. Gracias por cuidarnos, Señor, gracias por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.
significas todo, eres todo para mí. Oh, Hola, soy Rebeca y aquí tenemos en el árbol pegado a las manzanas que tienen nombre. Pero si no los podéis ver, pues lo leo y sabráis qué dicen aquí en las manzanas pegadas del árbol que hice hoy. Y aquí dice Isaac, Saúl, Jacob y Rebeca. Y allí están los dos hijos de Rebeca y el marido de Rebeca. ¿Y por qué eligió la historia de Rebeca? Porque ella fue cuidadosa con los criados de Abraham y sus camellos que no los conocía. ¿Y en qué libro de la Biblia está la historia de Rebeca? Pues Génesis 24:19. ¿Y qué enseñanza le deja la historia de Rebeca? A ser cuidadosa, a no protestar, a portar mediar y a ser generosa. Adiós. ¡Mua! Les quiero mucho. Bonjour tout le monde, là je vais vous expliquer pourquoi j'aime David. Là, David, il était petit et il jouait son instrument. Il aimait bien jouer avec ses moutons et les moutons ils étaient contents. Et après, il y avait le méchant Goliath. Il y a des gens, plein de gens qui ne voulaient pas parce qu'il était beaucoup trop fort, il était beaucoup trop grand. Mais David, il a pensé qu'il pouvait l'avoir avec la force de Dieu. Et il a réussi. Au revoir. Mi personaje favorito es Daniel. Él lo daba 3 veces al día. Y los profetas malos le miraron y le dijeron al rey. Y le tiraron al pozo de los leones y un ángel tapó la boca de los leones y no le mataron. Daniel 6:10-13. Hola, yo les hablo de alguien tan increíble, tan poderoso, que sabe acerca de ti y de mí. Ese es omnipresente, Dios del Toro. ¿Podemos? Podemos conocer acerca de Dios porque nos ha dado un libro que se llama la Biblia y también puede tener la Biblia de Dios. Dios no tiene un cuerpo como nosotros porque Dios es espíritu. Dios es glorioso porque la gloria de Dios es más espléndida que el sol. Dios es santo porque es puro y perfecto. Él nunca peca. Dios es amor porque nuestro único hijo había muerto en la cruz por nuestros pecados. Aquí está una manualidad y pone Dios me ha amado. Adiós, Señor, Dios de toda humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Jeremías 32:27. Esther, una reina hermosa y valiente. Dios me hizo reina para salvar el pueblo judío de la muerte. Un hombre malo llamado Amán mintió al rey para matar a todos los judíos, pero Dios me hizo reina para hablar con el rey para salvar al pueblo judío. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y
ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Yo he elegido a unas grandes mujeres de la Biblia. Yo he elegido a Ana porque llevo su nombre, y Ana era una mujer que no podía tener hijos. Oró a Dios con fe y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Ana se lo dedicó a Dios y Ana nunca se separó de Dios. Ana nos enseña que debemos confiar en Dios. Ana, mujer de fe, tuvo otros 5 hijos más, 3 chicos y 2 chicas. El texto es: mi corazón se alegra en el Señor. Primera Samuel 2:1. Esta es Ana y este es Samuel. Hola a todos, bendiciones. Hoy vamos a hablar de una historia muy bonita que me ha gustado y por eso la he elegido. Un día el rey de Persia está haciendo un concurso para ver quién sería la nueva reina. Esto llegó desde el personaje Esther, la cual era huérfana. Su padre era el adoptó su primo Mardoqueo. Cuando llegó el turno de Esther, el rey quedó impresionado por su belleza y rápidamente la coronó. ¿Qué dice Esther? Esther salvó a su pueblo de una persona muy mala, Amán, que quería matar a todos los judíos. Esto llegó desde Esther, entonces le pidió a su pueblo que ayunaran y oraran durante 3 días enteros. Esther hizo 2 banquetes, uno se quedó callado y en el otro le dijo todo al rey. Esto no le gustó al rey y entonces pidió que arrestasen a Amán. Algo curioso del personaje es que cuando muriese Amán, Mardoqueo y Esther darían todas sus fortunas. ¿Qué nos enseña este personaje? Nos enseña a ser valientes, sabios y humildes. Yo soy Nara y os voy a contar la historia de Abigail, David y Nabal. Esta historia está en 1 Samuel, capítulo 25, versículo del 2 al 44. Todo empezó en una ciudad llamada Maón. Había un señor muy rico llamado Nabal, pero era muy malo y grosero. Tenía una esposa llamada Abigail, que era muy inteligente, lista y hermosa, que era todo lo contrario a Nabal. Un día David le dijo a sus ayudantes que le enviaran un mensaje de él a Nabal. Le dijo muchas cosas bonitas y sobre todo le dijo que le diera de comer a sus sirvientes. Al oír eso, Nabal se enfadó y le insultó diciéndole cosas feas. ¿Quién es ese David? ¿Por qué le voy a dar la comida que he preparado para mis sirvientes? Seguro que es uno de esos esclavos que han escapado de su amo. Entonces, al oír eso, David se enfadó mucho y le dijo a sus hombres: hombres, preparen las espadas. Iban a atacar a Nabal y a su familia. Uno de los sirvientes de Nabal le contó todo lo que había pasado a Abigail. Abigail dijo: voy a preparar comida para David y para sus ayudantes. Fue a donde estaba David cuando se encontró y le dijo: David, esto todo es culpa mía, no hagas caso a Nabal, ya que su nombre significa estúpido y lo es. David dijo: oh, qué lista e inteligente eres. Si nadie me hubiera parado, habría matado a toda la familia de Nabal y a ti sobre todo. Y Abigail le dijo: por favor, acepta la comida que te he hecho a ti y a tus hombres. Abigail le iba a contar todo a Nabal, pero estaba muy borracho porque estaban de fiesta. Entonces esperó hasta el siguiente día para contárselo. Justo cuando se lo iba a contar, Dios hizo que le diera un ataque al corazón y se quedó tieso. A los 10 días, Dios volvió a darle un ataque al corazón y se murió. Cuando David escuchó esa noticia, se puso muy feliz y dijo: bendito sea el Señor que no dejó que matara a Nabal y a su familia, que me quitara. Entonces
le dijo a Abigail si quería ser su esposa y se casaron. La enseñanza es, lo que nos enseña esta historia es que tenemos que actuar como Abigail, ser prudentes e inteligentes y no como Nabal, maleducado y malvado. Dios quiere que actuemos como Abigail. Adiós. Hola, me llamo Guillermo y hoy os voy a presentar mi personaje favorito de la Biblia. Su nombre es Simón Pedro. A mí me gusta este personaje mucho porque nos enseña a obedecer a Dios y escucharle cuando habla. Podéis encontrar esta historia en Lucas 5, versículo 5, del 4 al 7, que nos enseña a obedecer a Dios y a escucharle cuando habla. Otra curiosidad de Simón Pedro es que cuando Jesús iba a ser crucificado, él le negó que no eras amigo de Jesús. Bueno, espero que os haya gustado. Damos gracias a Dios por su palabra y damos gracias porque a través de su palabra es Él el que nos reta a hacer cambios en nuestra vida, nos muestra un camino seguro y nos ayuda a caminar en su voluntad. Quiero animarte para que te apuntes a todas las actividades que como iglesia estamos teniendo a lo largo de la semana. Te recuerdo que hay un número de teléfono por si quieres más información o si nos visitas por primera vez para que puedas tener ahí la información. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda que no existe intermediario entre Dios y los hombres, sino que solo existe uno, que es Jesús. Jesús se puso en medio de la brecha que separaba al hombre y a Dios. Por eso tú puedes desde tu casa levantar un altar para adorar al Señor. Te recuerdo también y te animo a que sigas ofrendando y diezmando. Para eso está el número de cuenta de la iglesia en pantalla. Y te recuerdo que es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que ya no existen intermediarios y que puedes presentar tu ofrenda directamente al Señor. Que Dios te bendiga y te esperamos la siguiente reunión el siguiente domingo.